Paso directamente al siguiente ponente. Aquí tengo un amigo con el que comparto muchas cosas. José Luis Pozo Fajarnés tenemos en común que doctor y profesor de filosofía. Es estudioso del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Es investigador, asimismo asociado de la Fundación Gustavo Bueno y participa en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Luego, José Luis Fajarnés, Joséchu, se hizo famoso con teatros críticos, que son grabaciones que se hacen con debates alrededor de la Fundación Gustavo Bueno, sobre todo sobre filosofía del cine, del arte, también de la religión, especialmente del catolicismo. Y luego tiene un montón de publicaciones, artículos, sobre todo en Ecatoplepas, no puedo ni mucho menos enumerar muchos. Luego la tesis doctoral la publicó y luego tiene un libro súper interesante de filosofía del cine y su última publicación se titula ¿Estados Unidos es un país racista? Hoy mismo va a hablarnos de hispanidad, si del cine se trata, el rosa no es precisamente el color. Paso la palabra a Joséchu. Pues muchas gracias, Nicole, por tu presentación tan generosa. Se nota que es amiga mía, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias a todos ustedes, este público tan selecto. Gracias, Alberto, por invitarme a estar ante ellos. Gracias a la institución, a los representantes de la institución de este pueblo tan bonito y tan grande. Yo había venido un par de veces a Santa Pola, pero me había quedado por el exterior y no me había percatado, ¿no?, de que es un señor pueblo, ¿eh? Lo que no sé todavía es por qué se llama Santa Pola. A ver si nos lo explica alguien. Bueno, antes de empezar, me gustaría hacer un comentario en relación a lo que ha dicho Consuelo, porque mi hermano me llevaba muchos años y tenía un taller de chapa y pintura del automóvil, y a mí desde los 12 o 13 años pues me llevaba a barrerlo. Y recuerdo que cuando se acababa el jabón en el taller, pues nos lavábamos, creo recordar, con serrín, y le echábamos gasoil o gasolina, una de las dos cosas o las dos, no me acuerdo. El caso es que la pintura que podías tener en las manos y tal se iba y tal. Bueno, luego el olor corporal que quedara, o manual, ya no sé porque ya no lo recuerdo. Bueno, bien. Bueno, y ahora pues yendo a lo que me compete, el título ya lo ha dicho Nicole y tiene dos conceptos que son el cine, ¿verdad?, en plan sustantivo, ¿verdad?, y el rosa. Rosa solo lo voy a mencionar ahora y voy a dejar de hablar de rosa. Y voy a mencionar el rosa solo para decir que se pueden se puede argumentar, ¿no?, contra las mentiras negrolegendarias, pues sí, con mayor o menor vehemencia o con mejor o peores argumentos, ¿de acuerdo? Pero en lo que no podemos caer es en la provocación de que estamos defendiendo una leyenda rosa. No se puede, ¿eh? Lo que estamos haciendo es desmontar, desarticular el discurso negro legendario. Eso es lo que estamos y lo que tenemos que hacer. Un discurso negro legendario que, si lo pensamos, tiene más de medio milenio, y eso es mucho tiempo. Aunque lo más peligroso, ¿no?, del discurso negro legendario es el que se está desarrollando en las últimas 5 décadas. Menos mal que desde las últimas 2 o 3, ¿no?, yo creo que desde que Gustavo Bueno publica España frente a Europa, han surgido muchas voces por escrito en instituciones como esta que están enfrentando ese discurso, y en ello estamos. Bien, bueno, pues
Alberto me llamó, bueno, antes de que esta institución funcionara, ya me dijo que me iba a llamar, pero me llamó solo la semana pasada. Y entonces dice, bueno, como has escrito de cine y sabes cosas de la leyenda negra, de la hispanidad, por el último libro, pues ven a hablarnos de eso. Y bueno, he hecho una especie de tortilla, ¿no? Si es que se le puede llamar así. Voy a hablar de cine, voy a hablar de películas para expresar algunos mitos, ¿no? Algunos mitos oscurantistas de los que ha mencionado antes Nicole. Quiero hablar de los indios, pues porque hay un mito de los indios que los indios son salvajes, ¿no? Son salvajes. Y bueno, podían ser salvajes antes del siglo XV, eso es. Sí, gracias. Salvajes antes del siglo XV, pero después del siglo XV esto hay que matizarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar de los indios. Quiero hablar también de los negros, porque si hablamos de los negros, aquí hay otro mito oscurantista que quiere decir que los españoles pues, éramos unos esclavistas y que además no abolimos la esclavitud hasta que no lo hicieron los anglosajones. Bueno, pues eso es otro mito oscurantista. Y también quiero hablar, pues por tocar otro palo, pues de otra película que también es una mitologización oscurantista que se estrenó hace unos pocos años, que es 1898, Los últimos de Filipinas, para contrastarlo con la película de 1945 y que se vea cómo el relato negro legendario cala en todos los que van al cine. Bien, bueno, pues vamos a empezar por los primeros, ¿no? Por los indios. Vamos a hablar de los perdón, de los indios del norte. Hay que diferenciar los indios del norte y los indios del sur. Es un poco distinto. Vamos a ver, podríamos empezar por la película Murieron con las botas puestas, que seguro que la mayor parte de ustedes la conocerá. Murieron con las botas puestas es una historia en la que se encumbra la figura del general Custer, ¿no? Bueno, pues el general Custer, la verdad es que la película es un peliculón. A mí yo la he visto igual 7 o 8 veces, me encanta. Pero claro, este es el problema que tienen las películas que te encantan y que son buenas, que es que te la meten doblada de una manera que no te enteras de que te la han metido. Aquí de lo que se trata con el cine, y esto es una cuestión de escuela, de la nuestra, es de que cuando atendamos a cualquier obra de arte, cuando se atiende a cualquier obra de arte, sea de pintura, sea de literatura, sea de cine, pues hay que buscar, una vez que ya has dejado de llorar porque se ha muerto alguien en la película o lo que sea, ¿no? Una vez que dejas al lado el sentimiento, se trata de ver las ideas que están ahí metidas y que te las meten, pero de una manera que te están educando, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama en nuestra escuela hacer catarsis. Catarsis. No es la misma catarsis de la antigüedad, ¿no? Aristóteles decía que se iba al teatro pues para relajarte, ¿no? Como cuando vas al baño, más o menos. La catarsis es que desaguas, bueno, desaguas, ¿no? Y entonces te quedas pues muy feliz, ¿verdad? Cuando iban al teatro o cuando se va al fútbol. No, aquí la catarsis no es la misma catarsis, porque no podemos quitar las ideas de las películas, siempre están ahí. Lo que tenemos que hacer es denunciar las ideas que son mitos oscurantistas y que son ideas falsas, que tratan de meterte en la cabeza lo que no es. Y esto pasa mucho con España, ¿de acuerdo? Y con la importancia que ha tenido España en la historia universal. Bueno, pues el general Custer, lejos de lo que nos cuenta la película, que bueno, no vamos a entrar en los detalles de la película, es un racista. Era un racista porque los indios, para el general Custer, como para todo anglosajón protestante, que son los que dominan Estados Unidos, pues eran animales, los indios eran animales. Y además, como en el año 40 y tantos, Sullivan les había dicho que tenían el destino manifiesto de conquistar todo ese territorio y luego el mundo, porque ellos eran el pueblo elegido, los anglosajones, los famosos WASP, ¿no? White, blanco, anglosajón y protestante, se han creído superiores, se han creído que son como el pueblo elegido de Israel, ¿de acuerdo? Lo tienen perfectamente asumido desde que llegaron allí en el Mayflower.
Y bueno, y sobre todo por el ideario calvinista, ¿no? De ahí les viene el hecho de llegar a una tierra prometida y que todo lo que había allí era para quedárselo ellos. Y entonces, como los que estaban allí viviendo no eran hombres, pues no hacía falta pues respetarlos ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues el general Custer era un tipo así, que tenía estas ideas. Y también el señor Sheridan. Sheridan es el que se preocupó, o general como él, ¿no?, de limpiar Yellowstone. Seguro que muchos de ustedes, que alguno tiene mi edad, os se acordará de Yellowstone por el oso Yogi, ¿verdad? Y por Bubu, ¿no? Bueno, pues Yellowstone es el parque más grande a nivel mundial. Ahí no hay un indio, porque Sheridan se preocupó de que no hubiera ningún indio. Quiero hablar de Yellowstone porque igual alguno de ustedes conoce la serie que han estrenado hace poco tiempo, ¿no?, con Kevin Costner como productor, que es la serie Yellowstone, que tiene 2 precuelas, ¿no? Allí en esa serie vemos una serie de tribus, bueno, de tribus no, perdón, de reservas indias, y lo que no cuentan es que esas reservas ahí llevan muy poco tiempo. Los indios que vemos en Yellowstone, que forman reservas y que se enriquecen además y que están a la misma altura que los blancos anglosajones y protestantes, pues resulta que llevan muy poco tiempo, hasta que dejaron de practicar el deporte de tiro al indio, los blancos. Entonces volvieron los indios que bajaban en verano a la zona de Yellowstone, que aunque en invierno, perdón, que aunque seguía haciendo frío, hacía mucho menos frío que en Canadá y además estaban las aguas termales, pues se tuvieron que quedar en Canadá. ¿Cuándo volvieron los Crow y tantas otras tribus, en este caso, ¿no?, a las reservas que vemos en esa serie? Pues hace muy pocas décadas, hace muy pocas. Sin embargo, en la película no nos dicen esto, nos están mintiendo, nos mienten como a bellacos. Bueno, pues en vez de tirar las estatuas de Fray Junípero o las de Colón, ¿no?, los indígenas, que aunque esta ideología WASP, ¿no?, que parece que vaya en contra de los propios gobernantes de Estados Unidos, ya se han procurado de educarles y de decirles pues, que los españoles eran igual que ellos. Otro mito falsario, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de tirar las estatuas de Colón o de Fray Junípero, ¿no?, o de pintarlas de rojo, ¿verdad?, en las universidades lo que tendrían que hacer era pues, tirar las estatuas de Sheridan o las de Custer. Esos sí que fueron los que se dedicaron a acabar con las vidas de sus antepasados. La serie Yellowstone da para mucho. Las 2 precuelas, el ejemplo, 1923, yo creo que alguno de ustedes ha hecho con la cabeza que sí porque la conoce. Y si no, pues échenle un vistazo. Pero eso, véanla haciendo catarsis, por favor. Si alguno le dice, ¡joder, qué serie tan buena!, te dices, tú no tienes ni idea, tú lo que tienes que hacer es catarsis. Ahora ya que saben lo que es la catarsis, que es ver las ideas que hay ahí, entonces yo creo que ya estamos en el mismo equipo, ¿no?, tratando de dilucidar aquí que nos la están metiendo doblada. Bueno, en 1923 aparece allí un grupo de sacerdotes y de monjas que están educando a las indias. ¿Alguno lo ha visto? ¿En 1923? No lo ha visto. Bueno, pues ya la verán ustedes. Bueno, pues estos curas y estas monjas en la serie se dedican a pegarle a las indias, a violar a las indias, a matar a las indias. Esto es mentira, esto es absolutamente mentira. Lo que sucedía realmente en aquella época, que es 1923, lo que había pasado previamente en aquella época, era que los curas, en este caso no eran españoles, porque lo que pasa es que siguieron la tradición de los españoles. Hay un famoso cura que es el que tienen ahí en la foto, un famoso cura belga, bueno, algún belga y bueno, un jesuita que, oriundo de Maryland, la única colonia que habían fundado los católicos y que la verdad es que lo tuvieron bastante mal durante mucho tiempo, pues porque estaban rodeados de calvinistas y ya saben que los calvinistas también lo que más les lo que más les gustaba era acabar con los católicos, ¿no?, cosa que hicieron en Inglaterra durante muchos años. Y bueno, pues en Maryland, gracias a los cuáqueros, si no hubiera habido cuáqueros, yo creo que no habría católicos en Estados Unidos, como pasa con Inglaterra. Los cuáqueros son los que hicieron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y los que les dijeron a los calvinistas, no, hay que respetar también
a los católicos, hay que tolerarlos a los católicos. Bueno, pues este señor, Smet, el belga que bueno, había nacido en Bélgica, pero estaba en Maryland, se llevó a muchos, es jesuita, a muchos y fundaron pues algunas misiones en la zona de Canadá, en la zona de Yellowstone, ¿verdad? Incluso consiguieron que ese indio que acabó con la vida de Custer, supongo que sabrán ustedes que era un indio, uno de los más famosos, ¿no?, de la historia de Estados Unidos, Toro Sentado, pues se hiciera católico y muchos de los indios de la tribu de Toro Sentado se hicieran católicos. Incluso un buen amigo de Toro Sentado, que quizá era el hombre más famoso del mundo a finales del siglo XIX, Buffalo Bill, pues también se hiciera católico. Esa era lo que realmente pasaba a finales del siglo XIX y principios del XX, no lo que nos cuenta Taylor Sheridan, que es el responsable de que veamos esta serie y que es un auténtico mentiroso y un auténtico transmisor, ¿no?, de esas ideas negrolegendarias que se trata de contrarrestar. En la precuela 1883, uno de los leitmotivs es que la hija del protagonista pues se va con un indio. Esto es impensable para los colonos anglosajones. No, los indios eran animales. Sin embargo, pues el leitmotiv es que esta chica se enamora del indio y este señor pues le da su bendición. Bueno, igual pasó en algún caso, pero las cosas no sucedieron así. Nos están mintiendo como si fuéramos bellacos. Y si vamos a la serie, que dura pues bastantes temporadas, hay un detalle nada más. También el hijo del protagonista, bueno, es una familia, ¿no?, la familia Cotton, creo que se llama, pues se casa con una india. Esta india es profesora de universidad. Solo conozco un caso famoso que una india sea profesora de universidad. Solo conozco un caso. Bueno, y hay una clase, entra a la universidad y la única clase que vemos es para hablar de que Colón era un asesino y un tipo que mataba indios, cosa que Colón pues no hizo. Bueno, igual alguna sentencia daría, pero desde luego que... Bueno, les voy a contar otra anécdota, que suelo contarla de vez en cuando. Yo creo que Nicole ya me la ha oído. Yo trabajé en un instituto hace muchos años en Torrijos y trabajaba conmigo un inglés, ¿no? Estábamos un día comiendo en una comida de esta de instituto y resulta que salió el tema de América y entonces tomó la palabra y dijo, porque Colón mató 500.000 de indios con sus propias manos. Claro, nos quedamos todos a cuadros, no sabíamos qué decir. Pero claro, esto es lo que les cuentan a los niños ingleses en el colegio, y siguen contándoselo. Y en Estados Unidos ahora mismo, en los sitios sobre todo donde hay más hispanos, toda la zona que fue arrebatada, bueno, por guerra, ¿no?, a México, se representa a Colón también pues matando a indios. Unos niños hacen de indios, Colón hace de Colón y Colón mata a los indios. Estas son las cosas que cuentan pues para... Uno se quita la culpa echándosela al otro. Esto es lo que le ha pasado a España desde hace medio milenio. Esto es la leyenda negra. La leyenda negra está totalmente activa y se trata de desactivarla. Bueno, hay alguna película en que sí podemos ver pues alguna traza, ¿no?, de verdad. Me viene a la cabeza de Sidney Pollack, Las aventuras de Jeremías Johnson. No sé si la habrán visto alguno de ustedes. En Las aventuras de Jeremías Johnson se va para el norte, a la zona de Montana, donde está Yellowstone precisamente, y allí se encuentra con unos indios, pues no son de la tribu de Toro Sentado, son la tribu de los cabezas lisas. Y cuando entra ahí Jeremías, pues lo que hay en medio de la tribu es un crucifijo hecho de madera. ¿Por qué? Pues porque llevaban siendo católicos desde los años 50, cuando esos jesuitas oriundos de Maryland pues habían convertido a un montón de indios al catolicismo. Bueno, esto respecto de los indios del norte. Estoy hablando bien de los jesuitas belgas. Vamos a hablar un poco bien de los españoles ahora, que es de lo que se trata también, ¿no? Si nos vamos al sur, podríamos
atender a un montón de películas que en el título tienen el nombre de Jerónimo. El nombre de Jerónimo, ¿no? Jerónimo en todas las películas, y los apaches en general, son unos salvajes, unos asesinos, unos tipos que violan a las señoras y luego las matan, que los cuelgan boca abajo y les van quemando poco a poco, que los entierran vivos donde hay hormigas. Me acuerdo de la película Yuma, por ejemplo, ¿no? El recorrido de la flecha, Yuma, o los desuellan. Esto de desollar era, según dicen, pues el deporte de los apaches, ¿no? Desollar blancos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué podríamos decir de los apaches? Lo que pasa es que los apaches les salieron con testones a los americanos sobre todo cuando se encontró oro, cuando llegaron con el ferrocarril, el famoso Stanford, que también le han hecho una estatua, y lo que hizo Stanford fue arrebatarle las tierras que tenían los indios que estaban ya civilizados, la mayor parte de ellos apaches. ¿Por qué? Pues porque cuando pertenecían a Nueva España ya vivían en ciudades, estaban cristianizados, que es decir lo mismo, decir cristianizados en esa época y civilizados es decir lo mismo. Ahora es como, bueno, decía que decir cristiano hace 300, 200 o 100 años es lo mismo que decir demócrata ahora, más o menos. Ahora todos tenemos que ser demócratas porque si te sales de la foto ya la has liado. Antes, si no eras cristiano, la habías liado también. Vamos, que nadie ponía en duda el ser cristiano, salvo los que estaban enfrente, ¿verdad? Que eran los mahometanos, ¿no? Esos eran los enemigos. Bueno, pues los apaches eran gente civilizada. Lo que pasa es que se enfrentaron a los americanos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, de John Ford, Ford Apache, pues allí, bueno, lo que se está recreando en Fort Apache es una novela, no recuerdo ahora cuál es el autor, pero como si se llevara al sur lo que había pasado con Custer en el norte, ¿no? La matanza de Custer es la matanza del general. Y vamos, aun con todo se está tratando a los apaches, pues como les estoy diciendo. Pero no solo las películas americanas, que hay decenas de películas americanas hablando de esta manera de los apaches, ¿no? Sino que los italianos han hecho películas sobre los apaches. Los alemanes han hecho películas sobre los apaches, los franceses han hecho películas sobre los apaches, y muchas de esas películas, y esto da vergüenza, ha sido con colaboración española, desde los años 40, que se empezaron a hacer, y 50 hasta ahora, con colaboración española, que es lo que... por eso les digo que los últimos 50 años son los más peligrosos en relación al discurso negro legendario, y por eso hace falta pues, cada vez más gente para tratar de desmontarlo. Hay una película que han hecho hace muy poco, francesa, que se trata de hablar de unos mafiosos y resulta que la película se llama Apaches, porque llaman a los mafiosos apaches. ¿Por qué? Por el mito de los apaches, que es un mito oscurantista. Los apaches eran católicos. Jerónimo se llama Jerónimo porque primero fue una misión, pero luego fue una ciudad fundada por Fray Junípero que estaba dedicada a San Jerónimo. Y entonces Jerónimo toma el nombre de la ciudad de San Jerónimo. O sea, y estaba bautizado. Bueno, Nicole conoce a su bisnieto y yo lo he visto también. Hay muchas cosas que dicen muy interesantes. Borrego, ¿cómo se llama de nombre? Que no me acuerdo. Alfonso Borrego, ¿no? Cuenta cosas que yo no había oído, muchas sí las había oído, ¿no? Si pensamos ¿por qué hay caballos? ¿Por qué los indios los vemos en las películas a caballo? Porque lo llevaron los españoles. ¿Por qué hay corridos y hay reses y montan reses? Pues cuando acabaron con los búfalos, pues estaban las vacas que habían llevado los españoles y los vaqueros se hicieron vaqueros porque habían llevado vacas los españoles. Si los indios tiran con arco, esto sí que fue una novedad, que se la oí a Alfonso Borrego, si tiran con arco es porque también los españoles llevaron burros. Y la cuerda del arco es un tendón muy largo de la pata del burro, porque no funcionaban los arcos con otra cosa. Entonces, ese tendón es el que hace que los arcos, igual había arcos cutres antes, pero el arco con el tendón del burro, de los burros que habían llevado los españoles, son los que les sirvieron para cargarse blancos. Cuando se quejaron de que los estaban ninguneando, les estaban robando. Cuando ahora llegan los hispanoamericanos, que están llegando a Porrillo, ¿no? Están diciéndoles que nosotros tenemos papeles y todo de que tenemos tierras y que esto ha sido nuestro.
Es una cuestión delicada, la de los hispanos en Estados Unidos. Bueno, en el libro es Estados Unidos un país racista, trato esas cuestiones. Por ahí hay unos cuantos, por si les interesa algún dato más. Bien. Bueno, este es... ¿Cuánto rato llevo? Bueno, sigue. Bueno, pues vamos ahora a los negros, ¿de acuerdo? Vamos con los negros. Para hablar de los negros, bueno, estoy insultando porque esto del lenguaje que sea no provocativo, pues a veces hace que uno se muerda la lengua, ¿no? Pero bueno, negros son afroamericanos, no, negros, ¿verdad? Bien. Vamos a ver, la película de Spielberg, que creo que alguno de ustedes la habrá visto, porque antes cuando he dicho que no, quién ha visto Yellowstone y no ha dicho nadie nada, me he quedado un poco así. Parece ser que al único que le gusta el cine de aquí es a mí. Bueno, hay una película de Spielberg que se titula Amistad. No sé si, bueno, parece que algunos sí la conocen, ¿no? Amistad es el nombre de un barco español. No sé si la bandera era española, pero el barco lo llevaban españoles, ¿no? Y en la película dan a entender, o se entiende, porque no se explica muy bien, que es un barco negrero. Bueno, pues eso es mentira. Los españoles no tenían barcos negreros. Los 50 y tantos negros que estaban en ese barco español, vamos a decir, que se llama Amistad, habían venido de África pues, en un barco portugués, un barco pues, con cientos de esclavos, y los españoles habían comprado esclavos. Vamos a ver, yo no estoy diciendo aquí que los españoles no tuvieran esclavos, claro que tenían esclavos, como los ingleses, como los franceses, como los moros. Ahora, eso lo explicamos ahora. Entonces los españoles compran una serie de negros y lo que ocurre es que los negros hacen un motín, bueno, no un motín, ¿no? Porque no eran marineros, sino que se rebelan y se cargan a bastantes, ¿no? De los marineros y hacen que les dirijan, dicen, volvernos a África. Pero los tipos eran bastante listos y en vez de ir a África se fueron hacia el norte y lo que ocurre, que es lo que se cuenta en la película, es que llegan a la zona de Massachusetts o de Nueva York y allí se hace un juicio donde los que están juzgándose es a los españoles, porque están llevando esclavos. Se está juzgando a los españoles. Esto es lo negro legendario de la película, porque se está diciendo que en esa película, aunque no sea directamente, pues es que no es ni media verdad, una falsedad enorme. Vamos a ver, los españoles nunca hicieron esclavos, porque no pudieron hacer esclavos además. ¿Por qué no pudieron? Bueno, sí hicieron esclavos. Esto es lo que hay que aclarar. Vamos a aclararlo aunque cueste un poco. Desde luego que no negros, ¿no? Cuando el esclavismo se daba en las polis griegas, en Roma, ¿verdad? Pero hubo esclavos durante toda la Edad Media, desde luego. Hubo en la zona, la palabra esclavo viene de eslavo. Yugoslavia precisamente dice el país de los esclavos del sur. Eso significa Yugoslavia. Yo creo que por eso trataron de quitarla del mapa. La palabra esclavo viene de eslavo. Pero no se les llamaba esclavos, desde luego, en África. En África siempre ha habido un comercio y además siempre han pagado el pato a los negros, ¿no? Porque los egipcios conseguían capturar, ¿no? Esclavos que no eran como en las películas tampoco, porque solían tener salario, vamos, que no es como nos lo pintan. Aquí tiene mucho la culpa Marx, pero no vamos a entrar en esto. De esto de conceptualizar ideas, porque lo de esclavo es más una idea que un concepto. Bueno, el caso es que los del norte, estamos en la Edad Media, ¿no? Todos los países del norte de África, que bueno, era Imperio Romano, ¿verdad? Todos sabemos que cae Roma, estamos en el siglo V, y Roma pues tenía mucho territorio y el norte de África era romano, y entonces los romanos del norte de África, pues gente muy civilizada, y esta gente pues también se van a capturar de vez en cuando, más allá del desierto, pues se van a capturar negros para hacerlos esclavos, como lo habían hecho los egipcios antes. Luego, cuando llegan los camellos, empieza ese mercado a proliferar, ¿no? Porque, claro, antes llevar por el desierto esclavos era un poco complicado, pero con los camellos ya cambiaba la cosa, porque los que tenían que llevar, pues iban montados en el camello, entonces les era mucho más cómodo, ¿no? A los esclavistas, ¿no? Del norte de África ese traje.
tráfico. Luego también se llevaron esclavos por vía marítima a todo Oriente Próximo. Bueno, que el mercado de esclavos proliferó, pero sobre todo en África. En España hay esclavos, por supuesto, pero hay esclavos en lo que teorizaron los escolásticos de Salamanca. Para saber cuándo podía ser un hombre esclavo, esto se dijo en España, se dijo en Salamanca. Lo dijo Vitoria, pero también lo desarrollaron dos escolásticos también conocidos, Tomás de Mercado y Francisco Suárez. Para ser esclavo, porque había esclavos, esto está claro, ¿no? Para ser esclavo, pues podías haber cometido delitos y entonces se te condenaba a ser esclavo. Podías venderte como esclavo, ¿eh? O podía ser hijo de uno que se había vendido o que había cometido delitos y era esclavo. Pero lo más importante es que podía haber esclavos por motivo de guerra justa. Y los esclavos que había en España eran, sobre todo, esclavos sarracenos. O sea, los moros, a ver, para que nos entendamos. Cuando ganaban la batalla los cristianos, hacían esclavos sarracenos. Y sobre todo, cuando después de la expulsión de Granada, después de controlar los reyes católicos en la península, cuando venían piratas berberiscos y les salía mal la jugada, pues los piratas berberiscos pasaban a ser esclavos. Los primeros negros que llegaron esclavos a España no eran esclavos de los cristianos, eran esclavos de los sarracenos, de estos que cogían esclavos en lugares de tal. O sea que ya había negros esclavos, pero no eran de los cristianos, eran de los sarracenos. Bueno, ya sabemos el tema de la esclavitud. En la Edad Moderna lo que sucede es que esto se sistematiza. ¿Por qué? De entrada porque los portugueses, desde mitad del siglo XV, ya se van hacia África, incluso van a buscar sobre todo pues, materias primas, oro, esas cosas, pero también deciden hacer cultivos y aprovechan pues, esa trata que ya existía en África y dicen, esto lo vamos a aprovechar nosotros. Y los primeros esclavos sistemáticos son esclavos portugueses de muchos lugares de la costa de África que lo hacen los portugueses. Cuando se descubre América, entonces lo que hacen falta un montón de gente para trabajar, sobre todo si pensamos que desde Bartolillo, vamos a decirle, Bartolillo era Bartolomé de las Casas, cuando dijo que los indios, desde luego, que no podían ser esclavos, que tenían que ser esclavos los negros, pues entonces vamos a traer negros pues, para trabajar, porque había que cultivar mucho, había que hacer muchas cosas. Esto ya en el siglo XVI. A principios del siglo XVII, los primeros esclavos que llegan ya a los calvinistas que habían llegado a las 13 colonias, pues eso ya sí fue mucho más sistemático. La esclavitud en el norte de América tenía un grado superlativo en relación a lo que pasaba en las costas españolas, ¿no? Que el trabajo pues, no era de esa manera. La esclavitud en la época moderna fue absolutamente aberrante, no tenía nada que ver con la medieval ni con la antigua. Era un absoluto ninguneo de lo que era el ser humano. Y sobre todo si pensamos en lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Que los calvinistas que llegan allá al norte ven a los que no son como ellos como auténticos animales. Entonces los tratan pues, como a bueyes, como a burros, como a caballos. Bien, y sobre todo a los negros. Bueno, bien, pues España no podía hacer, 2 minutos, España no podía hacer esclavos negros, quizá lo hubiera podido hacer si en el famoso Tratado de Tordesillas, pues el Papa Borgia, que también es otra figura absolutamente negro legendarizada, el Papa Borgia. Este es Alejandro VI, también se meten con Calisto, que también era oriundo de Borja, un pueblo de Aragón, unos años antes. Bueno, pues había dicho que no se pueden hacer esclavos de entrada, que no se puede esclavizar a los indios, pero luego repartió el mundo en base a lo que se llama la donación de Constantino entre los que estaban ahí haciendo las Américas, que era España y Portugal. Entonces, de la zona este de América hacia Europa y Asia, pues era territorio que tenía que controlar Portugal, mientras que de la zona, desde lo que ahora es Brasil, ¿verdad?, hacia el oeste era territorio que iban a controlar los españoles. Por eso, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la trata esclavista la van a organizar
No la van a hacer solo los portugueses, la van a organizar los portugueses. En el siglo XVII, a partir de 1600, los portugueses venden esa posibilidad de hacer esclavos y al final los portugueses se quedan incluso con menos cuota de trata de negros, porque la mayor parte del pescado se la llevan los ingleses y luego los franceses. Esos son los que llevan los esclavos a las Américas. Bueno, de Filipinas ya hablaremos en otro momento, porque yo creo que... Ah, tengo unos minutos, pensaba que que me habías parado. Bueno, pues los minutos vamos a aprovecharlos, ya que hemos hablado de los indios y de los negros, para contar esta aberración que fue la película 1898, Los últimos de Filipinas. Supongo que alguno de ustedes la habrá visto. Y supongo que alguno de ustedes también ha visto la película de 1945. La película de 1945, si uno, incluso acudiendo a Wikipedia, lee lo que allí pone, que Wikipedia no es que sea un producto, yo qué sé, de la leyenda, bueno, no voy a utilizar el color, de una defensa del imperialismo español, no, Wikipedia puede transformarse, cambiarse. Bueno, pues las cosas que cuenta en 1945, voy a mirar cómo se llama el director de 1945, que no me acuerdo, porque no es de los más conocidos, Antonio Fernández Román, pues se ajusta bastante al relato, y se habla de la patria, se habla de la patria, cosa que, pues para hablar bien de la patria, joder, es que se trata de eso, ¿no? Si fuera una historia que cuentan los ingleses o los franceses o los americanos, hablan de patria y no pasa nada. Si alguien en una película de esa dice, yo soy un patriota, no pasa nada. Aquí porque estamos en este contexto, pero si no, ¿quién dice en cualquier foro, soy un patriota? Hostia, perdón, ya la has liado, eres un fascista, eres de todo, menos una buena persona, eres del eje del mal español, del eje del mal español de los que hay que eliminar. Bueno, pues la película de 1945 se ajusta bastante, ¿no?, al relato y desde luego que está siendo, pues, objetivo, podríamos decir la palabra así, para que nos entendamos todos, objetivo con lo que pasó, ¿no? Sin embargo, la de 1898, con el mismo título, es simplemente darle la vuelta a los argumentos de la película. O sea, lo que hacen es, con el guión de la película, transformarla de una manera torticera y bochornosa. Vamos a ver, la canción, que es el leitmotiv de la primera película, que es una canción de amor que le dedica la filipina a su amado, que es un soldado, es Fernando Rey, Juan se llama, ¿no? Pues se oye un montón de veces, ¿no?, a lo largo de la película. Es una canción de amor porque su Juan está ahí, que va a estar casi un año ahí y canta la canción muchas veces para que se la oiga Juan, ¿no?, porque Juan se piensa que estará con otro filipino o lo que sea, ¿no? Bueno, pues en la película se transforma en una especie de arma arrojadiza. La filipina no es novia de ese Juan en absoluto y es una especie, está dibujada por el director de una manera torticera absolutamente, ¿no?, como con una superioridad moral de los españoles que están ahí en la iglesia, incluso una superioridad intelectual, porque sale muchas veces la chica, ¿no? Al final, incluso el teniente de la película actual, que lo tratan como si fuera un loco, un demente asesino, pues cuando canta la última vez, le pega un tiro y la mata, ¿no? Juan, que es su amado en la primera película, en la de 1945, se transforma en un desertor. El cura, que tiene un papel, pues como tiene que ser en la película de 1945, con el papel que hacían los curas, pues es un drogata que está fumando opio constantemente y que se muere evadido de lo que sea, un cobarde. Lo pintan a los españoles no como los héroes que fueron, que incluso fueron considerados héroes cuando llegan a Manila, después del periplo jorobado, porque salieron de allí respetados por los que los habían atacado, pero luego tenían que lidiar con los americanos que estaban por ahí. Bueno, ya en Manila les hacen honores de heroicidad y luego en España, ¿de acuerdo? Bueno, pues en general, la película es un bochorno de película, es un relato absolutamente negro legendario. Y si alguien viene y dice, qué peliculón,
Entonces hay que mirarle a la cara y decirle, tú eres tonto, ¿eh? O bueno, pues si no le dicen, mira, haz catarsis y entérate de lo que te están contando. Bueno, muchas gracias.